Hay muchas historias en España que hablan sobre grandes conquistas y grandes batallas, de poderío militar y de grandes tácticas y hazañas del ejército español. En este canal también hemos hablado sobre derrotas españolas, como la de Rocroi, pero la de hoy narra un asedio tan largo y duro que pronto se convirtió en el triunfo más sufrido de España, donde los españoles mantuvieron un largo y duro asedio durante 8 meses. Esta historia comienza con los piratas al servicio de Guillermo de Orange, quienes se habían apoderado de la ciudad costera de Brielle, lo que desencadenó una revuelta extendida rápidamente por todo Países Bajos. Haarlem era una ciudad con unos 14.000 habitantes y conectaba las regiones sur y norte de Países Bajos. Sin embargo, rápidamente se unió a los rebeldes en 1572. El tercio de Lombardía fue a combatir y se estuvo librando intensas batallas alrededor de la ciudad contra las fuerzas rebeldes. El duque de Alba, quien estaba encargado en el momento, enfermó de gota en Nimega, por lo que su hijo don Fadrique asumió el mando del ejército español. Avanzó hacia Ámsterdam, capturando ciudades sin encontrar una gran resistencia. Una vez en Ámsterdam, don Fadrique y su alto mando decidieron conquistar Haarlem con el objetivo de aislar el territorio rebelde. Esto facilitaría las conquistas que quedaban en el sur, evitando que los rebeldes del norte puedan incursionar en los territorios españoles. El secretario de Guillermo de Orange y el gobernador militar organizaron la defensa. A sabiendas del avance español y de su poder, decidieron encerrarse para combatir. El ejército católico bloqueó Haarlem y al poco tiempo, una gran fuerza rebelde se organizó al sur de la ciudad para auxiliar Haarlem. Con más de 5.000 soldados de infantería, dio un duro revés al ejército español, quienes se encontraban con los preparativos para el asedio. Aún con todo, la superioridad española fue clara, y devolvieron a los rebeldes al lugar más profundo de la oscuridad. Don Fadrique, una vez venció a los salvavidas de Haarlem, decidió comenzar con la preparación. La ciudad se negó a rendirse, y los soldados en el interior prepararon su defensa hasta su aniquilación. Por lo que, don Fadrique inició un asedio formal, y 14.000 soldados de infantería acamparon alrededor de la ciudad, comenzando con las obras de zapa y bombardeando el tramo norte de las murallas. 1.514 proyectiles de hierro fueron lanzados y lograron abrir una brecha, donde los españoles intentaron asaltar. A las órdenes de don Fadrique, los atacantes se lanzaron por el hueco, pero rápidamente sufrieron un gran golpe para el ejército de España, pues los defensores, junto con milicianos, mujeres y niños, lograron repeler la ofensiva. Aunque parecía una victoria fácil, poco a poco se iba convirtiendo en un conflicto prolongado, lleno de rebeldes que usaban todo lo que tenían a su alcance para detener el avance enemigo. Además, eran capaces de conseguir abastecer a la ciudad mediante el uso de trineos sobre la superficie de agua congelada. Un mes más tarde, Guillermo de Orange trató de abrir una brecha en el asedio. Se lanzó con una fuerza de 2.000 infantes y 500 caballos, pero fue derrotado con facilidad por las fuerzas españolas, quienes estaban soportando las duras condiciones climáticas y las incursiones de los sitiados. El frío, las escaramuzas y el hambre jugaban en contra de los españoles, debilitando sus filas poco a poco. Sonoy, el gobernador rebelde del norte de Holanda, recibió las órdenes de Guillermo de Orange para bloquear las líneas de suministro del ejército español. Estos suministros viajaban desde Utrecht a través del río Vecht y del dique de Muiden. Aunque consiguieron bloquear el dique, el conde de Bossu, almirante real que se encontraba peleando contra las embarcaciones alrededor de Haarlem, tuvo que mandar tropas para desbloquear el dique, ganando una rápida victoria clave. Pero, al mes siguiente, los rebeldes volvieron a intentar apoderarse del dique, pero Francisco Verdugo, capitán de la milicia de Ámsterdam, salió a su encuentro y derrotó a los rebeldes de una vez por todas, eliminando al mosquito que estaba picando la moral española. Además de esto, Ripperda, general español, plantó batalla al sur de la ciudad de Haarlem contra las posiciones rebeldes que estaban allí posicionadas, infligiendo más de 700 bajas y capturando cañones y banderas. Con un cuerpo de ejército eliminado, se reducía el peligro de que los rebeldes se puedan reagrupar y puedan asaltar el sitio. Desde el comienzo del asedio habían pasado 6 largos meses, en los cuales los españoles no lograron ninguna ventaja significativa sobre los rebeldes. Sin embargo, estos sí fueron capaces de mermar la moral española, asaltando poco a poco sus posiciones y sus líneas de suministro. Con frío, hambre y siendo duramente golpeados por un enemigo que no veían, el ejército español era débil en fuerza pero grande en espíritu,
pues se mantuvieron fuertes a pesar de los duros golpes rivales. Uno de los más duros fue el desembarco de las fuerzas rebeldes en Gilegom, las cuales causaron un grave desgaste en munición y suministros, ya que Guillermo de Orange ordenó que el almirante al mando atacase con todas sus fuerzas. A pesar de su gran valentía, sufrió un revés y los españoles volvieron a ganar, manteniendo su posición y el sitio. El conde de Bossu saltó al ataque cuando los rebeldes volvían derrotados a sus barcos. Atacó con 73 naves a los más de 108 buques rebeldes, pero logró una victoria increíble, destruyendo más de 30 naves enemigas. Con esta doble victoria, la moral española aumentó, pero las fuerzas seguían disminuyendo. Guillermo de Orange lo sabía y decidió desgastar las líneas enemigas asaltando las precarias líneas de suministro. El dique de Muiden volvió a ser capturado y los españoles se vieron obligados a utilizar rutas más peligrosas para los convoyes. Pero un mayor terror se acercaba. Dirk van Bronkhorst-Battenburg avanzó por Amstel, tomó Oudekerk y estuvo a tan solo 7 kilómetros de enlazar con las fuerzas de Sonoy, otro general que estaba posicionado cerca de las tropas españolas. El duque de Alba temía la unión de ambos ejércitos, ya que, sin mucha duda, podían haber roto el asedio y haber causado una cantidad de bajas españolas gigantesca. Pero no lo hicieron. Por mala comunicación o por no ser capaces, se quedaron a tan solo 7 kilómetros de unirse y plantar una verdadera batalla, pero Dirk decidió retirarse en lugar de avanzar. Los españoles vieron la luz aparecer desde detrás de las nubes. 25 compañías de veteranos españoles procedentes de Italia llegaron al ejército sitiador, formando los tercios de San Felipe y Santiago, estableciéndose al sur de la ciudad. En la ciudad de Haarlem reinaba el caos. Los suministros escaseaban y la indisciplina purgaba toda valentía, donde las tropas saqueaban las viviendas y exigían la rendición. Mientras tanto, Orange trató de organizar la última acción para liberar la ciudad. Se unió con Dirk y avanzaron con 4.000 soldados y 600 caballos. Los rebeldes, con un gran número de soldados, pretendían coger desprevenidos a los españoles, pero estos estaban muy bien preparados y salieron al encuentro totalmente alertas, destruyendo al enemigo y causando cerca de 2.000 bajas enemigas, incluyendo al general Dirk. Además, perdieron toda su artillería, todos sus carros, sus banderas y su estandarte, causando que el asalto sea un desastre una vez más. La noticia de la derrota corrió como la pólvora en la ciudad de Haarlem, causando el caos y alzando la petición de rendición y evacuación de la ciudad. Los defensores capitularon el 13 de julio. Una vez que el maestre de campo y el conde de Bossu ingresaron a la plaza, los rebeldes entregaron sus armas junto con 100.000 florines para evitar los saqueos por parte de las tropas del rey. Más de 2.000 soldados fueron ejecutados, incluyendo al barón Ripperda. A pesar de la victoria, la conquista resultó muy costosa para España, demostrando prontamente que se resolvió como una victoria pírrica más que una clave. Durante 8 largos meses, los soldados tuvieron que acampar a las orillas de una ciudad que no se quería rendir, siendo asaltados constantemente y teniendo que plantar batalla día sí y día también, con escasos suministros y con una fatiga clara. Este asedio fue una victoria clave en la Guerra de Flandes, firmándose con una gran y dolorosa victoria para el reino español. Comenta lo que te ha parecido esta increíble historia de España junto a tu bandera. También recordarte que en la descripción te dejo la primera correspondencia por correo electrónico sobre la historia del Imperio Español, donde es totalmente registrarse y darse de baja, y hablaremos de historias, películas y libros del Imperio Español.